El presidente del Consejo Directivo del IES, Alfredo Ortega. Alfredo, bienvenido, un gusto tenerlo aquí. Para entrar en contexto, ¿cuál es la situación financiera actual del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Bueno, la situación es razonablemente buena, no hay nada de qué preocuparse, hay que ir tomando medidas preventivas para evitar, como siempre, cualquier tema anómalo en el futuro. Ahora, ¿por qué el IES, Alfredo, está en la situación en que está? ¿Corrupción, inversiones dudosas, hacer negocios con el Estado? Bueno, es un tema histórico. Los problemas del IES no nacen ahora. Eso tiene muchos años. La corrupción ha estado enquistada por mucho tiempo. Y como todo tipo de actos similares a estos, no se los erradica de la noche a la mañana. Ahora, ¿cuál es la posición del Seguro Social frente al trabajo preparado por Augusto de la Torre? Bueno, cuando llegó el señor de la Torre, se apoyó en una comisión interna que yo designé apenas llegué al IES hace más de un año, para levantar la información y poder confirmar cuál era el estatus nuestro del tema de pensiones. Augusto de la Torre es un economista correcto, ha hecho un trabajo sustentado en la información interna de la Comisión del Seguro Social y hizo un trabajo que lo presentó al presidente de la República, y este trabajo tiene que ser contrarrestado, confirmado, observado, criticado o avalado por la comisión interna nuestra para que el IES tenga su propio criterio al respecto. Alfredo, buenos días. Entremos a este proyecto de Alfredo de la Torre y a la situación actual y de la comisión, no solamente de Augusto de la Torre. Perdón, Augusto de la Torre y de la comisión. Con la situación, contrastémoslas con la situación actual del IES. Ya se habla de que hay que aumentar las aportaciones, se ha frenado lo de aumentar los años de trabajo, pero que prácticamente van de la mano. En el momento que aumentas el número de aportaciones, también vas a aumentar los años de trabajo. Pero vamos a la situación actual. Antes que pensar en cómo pedirle a los afiliados que solucionen el problema, que el IES comience a solucionar los propios. Por ejemplo, ¿qué ha hecho el Estado el Estado central, el gobierno central, en cuanto al pago de la deuda que tiene con el seguro por dos vías? Por la vía de aportaciones, aquella que se negó a reconocer hace algunos años atrás y que la Corte Constitucional ordenó de que definitivamente tiene que hacerlo. Y también de la deuda del portafolio de inversiones, porque ahí también hay atrasos sustanciales por parte del gobierno central. ¿Y qué ha hecho el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para reducir radicalmente la morosidad del sector empresarial, del sector patronal, en cuanto tiene que ver pues, a las aportaciones, tanto aportaciones patronales como las aportaciones laborales que las retiene pero que no las paga? Comienzo por contestar la última parte. Nosotros, mediante una resolución del Consejo Directivo, estipulamos la posibilidad, las deudas de Guayaquil y Quito, solo en Guayaquil y Quito, son de cerca de $1.000 millones con la Seguridad Social. Increíble. Y nadie puede financiar ni pagar de la noche a la mañana eso. ¿Qué es lo que hicimos? Una resolución extraordinaria para el empresario, para el país, para quienes tienen esa morosidad con el sector público, para que por esta sola vez, hasta el próximo 29 de febrero, quienes tengan deudas con la Seguridad Social puedan refinanciar sus obligaciones hasta por 6 años. 6 años. Normalmente uno puede financiar sus operaciones hasta por 3 años. Por esta sola vez, quienes se inscriban y quienes acuerden y tengan la intención de pago, lo pueden extender su financiamiento hasta por 6 años. Y no pueden fallar un solo mes de pago. Obviamente no pueden fallar. De tal manera que ya no va a haber excusa para no querer pagar. ¿Y el que no se inscribe? El que no se inscribe, pues simplemente va a tener que seguir viendo cómo paga o se mantiene como está en su situación actual de morosidad. Y para pero no se le cobra. Bueno, sí se cobra, pero están morosos y no pagan. Pero si no hay, uno puede intentar
cobrar o querer cobrar, pero si no hay voluntad o posibilidad para poder pagar, es otra cosa. Pero a ver, hay quienes tienen... Hay coactivas. Hay coactivas. Hay derecho, hoy el derecho penal incluso determina como delito aquello. O sea, ¿por qué el Seguro Social no entra con todo? Pateando la puerta de quienes se le están robando la plata a los empleados, porque todos le retienen al empleado el dinero. Y lo que tienen que hacer es trasladarlo, obviamente, sumándole su aporte patronal. Y en muchos casos ni siquiera, obviamente, no entregan las dos cosas. Un pobre empleado se enferma, va al Seguro Social, como no está al día en su afiliación, no lo atienden. Solamente en emergencia lo atienden. Ahora no hay excusa para aquello, porque si el patrono no ha pagado, y el momento que paga la primera letra, la segunda, la tercera, y tiene la intención y la voluntad de pago, automáticamente el trabajador puede seguir recibiendo sus beneficios. Pero esto no queda ahí en los 6 años. Hay deudas que se pueden financiar a 7 y a 10 años con la respectiva garantía hipotecaria o prendaria, cuyas garantías eran del 140% para financiar hasta 10 años. Le hemos bajado al 100%, no el 140%. Resumiendo, hay dos posibilidades: financiar la deuda a largo plazo entre 7 y 10 años con la garantía de solo el 100%, o financiar las deudas vencidas que eran de 3 años hasta 6 años. Ahí entran muchas instituciones. Hay algunos clubes de fútbol que tienen serios problemas, tienen la voluntad de pago, pero no tenían las posibilidades de pago. Cuando hay voluntad, ya el IES le está dando la posibilidad de pago. Ahora puede financiarlo a 6 años. Esto es una gran noticia para el país. El Consejo Directivo ya lo aprobó hace 1 año. Ya hay instituciones en Quito que ya se han empezado a poner al día y lo estamos empezando a hacer. ¿Y las deudas del gobierno? Bueno, ese es otro capítulo. Alfredo, estamos conversando con Alfredo Ortega, presidente del Consejo Directivo del IES. Alfredo, Ecoavisa hizo esta semana un reportaje de varios bienes que tiene el IES o son de propiedad del IES que están pues en estado de abandono. ¿Hay algún plan para someterlos, presentarlos a una subasta para que pueda el IES recuperar todos esos, vamos a decir, fondos, hacer liquidez con esos inmuebles que están pues un poco a la deriva y que me imagino que corresponden a coactivas o a escenarios que no, sin duda, pues no responden a su administración, Alfredo? Yo voy un poquito más atrás de eso. Desde el año 2017, muchos de esos bienes que indica Ecoavisa, que son arriba de 400 bienes, el IES en el pasado emitió una resolución que le pasó el manejo de los bienes del IES para que el BIES le haga la gestión de mantenimiento, promoción y venta. Esto fue en el año 2017, si la memoria no me falla. Han pasado algunos años y ninguno de esos se logró vender. ¿Qué es lo que hicimos nosotros como Consejo Directivo? Retomar nuevamente esos bienes mediante una resolución para nosotros ahora sí poder enajenar esos 400 bienes no productivos de la institución, que la institución no los necesitaba, que no los estaba haciendo, que no los estaba utilizando. Entonces, ¿tienen un estimado de cuánto podrían tener de valor esos bienes? Un valor seguramente superior a $300 millones sin mayor problema. Pero lo importante es que ya los hemos vuelto a tomar nosotros, ya les estamos haciendo el mantenimiento, el cuidado, como bien dijo ese informe de Ecoavisa, ya los estamos poniendo a punto. No es fácil poner a punto 400 bienes de la noche a la mañana, pero ya los tenemos en posesión. ¿Y cuándo se venden los que ya están a punto? Ahora estamos haciendo el manual del procedimiento para la venta y la debida difusión de los bienes, porque fueron bienes que por 6 años estuvieron abandonados. Ya, pero esa subasta va a ser antes de que tú abandones la institución. Yo espero que sí. Estamos trabajando con toda la vehemencia y con el mejor entusiasmo. Roberto Vélez dice: yo quiero pagar en 40 meses un préstamo hipotecario y los abogados externos no me permiten. Por favor, una solución. Si él es de Guayaquil, tendrá que acercarse a la Caja del Seguro. Vamos a tomar nota y con mucho gusto. Estamos queriendo nosotros cobrar, ya hay la vía.
Antes había la voluntad y la iniciativa del afiliado de querer pagar y no podía por el plazo muy corto. Hoy día, repito, puede pagar su deuda hasta 6 años. Otra pregunta del público: ¿cuándo el Seguro Social de manera sostenida va a salir a financiar con recursos de largo plazo, los únicos que realmente existen, los del seguro, al sector real de la economía, es decir, a la empresa privada? Bueno, el BIES o el IES, a través del BIES, de hecho financia proyectos, compra cartera, hace inversiones de la bolsa de valores a largo plazo. El BIES es un actor importante, muy importante en la dinámica de la economía del país. Todo eso lo hacemos a través del BIES. ¿Y el IES no lo hace directamente? No, lo hace a través del BIES. Mira que dice otro oyente: una de las formas de mejorar los ingresos financieros del Seguro Social es con una inversión de esos recursos en proyectos del sector productivo o en ecosistemas empresariales ecuatorianos, como se da en los mercados desarrollados, dice un oyente. Sí, el BIES es un actor importante y al final de esta gestión les puedo enseñar las cifras. Estamos deseosos de poder colocar el dinero, eso es lo que hemos hecho. Yo he tenido reuniones personalmente con las casas de valores, con los bancos, para poder colocar nuestros excedentes de recursos y no necesariamente vayan todos, como históricamente ha sucedido, a través de los bonos que compraba en el Ministerio de Finanzas. Yo me he reunido con los banqueros, pero también las condiciones que históricamente el BIES tenía de crédito a los bancos, les daba crédito solo a 6 meses, y con 6 meses a una tasa del 7-8%, no le era atractivo a la banca poder captar los recursos. ¿Qué mejor cosa? El BIES tiene buena cartera y con gusto puede dinamizar la economía. Pero repito, es un tema histórico, que ha habido algunas cosas que no permitían que haya esta apertura con el sector productivo del país. Alfredo, hablemos un poco del tema de salud. Con los candidatos presidenciales venimos tocando el tema. Hay algunos que satanizan la participación de las clínicas privadas en la atención a la salud. Sin embargo, tampoco se pudiera decir pasemos a cero, porque las capacidades del IES tampoco son del tamaño para poder atender pues todas las enfermedades o todos los tipos de pacientes. Entre esos, por ejemplo, los de las empresas de diálisis. Las empresas de diálisis que prestan el servicio se quejan de manera permanente de una demora en los pagos. ¿Cómo está esa situación, esa relación entre las clínicas privadas, IES y pagos? Bueno, yo sí quiero comentar al país y a la teleaudiencia de manera puntual que el esquema de derivaciones de la seguridad social nació mal, porque en el tiempo se fue derivando absolutamente todo, como una simple profilaxis. Es inconcebible pensar que el IES no tenga odontólogos para hacer y atender las profilaxis, para citar un ejemplo, o un tema oftalmológico. El espíritu de una derivación debe ser para temas complejos o de alta complejidad, especialidades. Un tema neurológico, un tema de cardiovascular, un tema de trasplante de médula, un tema oncológico. Ese es el verdadero espíritu. Pero desde el año 2010, cuando comenzaron a intensificarse masivamente las derivaciones, se perdió un control. Y ya no había un tema de prioridad, sino que deriva porque derivas. Y obviamente, los costos de esas derivaciones fueron incrementándose vertiginosamente en el tiempo. Y para derivar, alguien empezó a achicar la estructura hospitalaria de la seguridad social. Se mandaron médicos de larga trayectoria a la casa, como que si yo puedo comprar la historia o la experiencia de un médico contratando un médico joven de la noche a la mañana. Se achicaron los hospitales, no repusieron equipos, no le dieron mantenimiento a los equipos, se mandaron enfermeras auxiliares a la casa y se
En resumen, se achicó la capacidad resolutiva de los hospitales de la Seguridad Social. Porque evidentemente, y me duele decirlo, era más interesante y, entre comillas, más rentable derivar a las clínicas privadas, porque ahí había una posibilidad de lucro. Que ese lucro fue terrible, porque para yo poderle pagar al prestador que me daba el servicio, yo tenía que auditarlo. Y para auditarlo tenía que cobrarle el peaje. ¿Y cómo lo auditaba? Discrecionalmente. Yo lo auditaba a la clínica 1 y no le auditaba a la clínica 2 ni a la 3, porque tenía mayor afinidad o motivo de auditar. Ahí viene la primera trampa. Se auditaban discrecionalmente y no de manera automática, como hoy día ya tenemos contratados empresas auditoras para que, sin la intervención de los coordinadores provinciales de salud, las empresas auditen y vayamos pagando. Pero volviendo a tu pregunta, ¿cómo derivar menos? Hay que seguir derivando, pero temas complejos. Es lo que yo digo, no hay que satanizar. No hay que satanizar. El sector privado es un sector complementario al sector público, extraordinario, pero las derivaciones fueron sin medida, sin control. Pero, ok, se derivó demasiado. También pongámonos en los zapatos del ciudadano, del afiliado, y sobre todo, más que del afiliado, de los familiares del afiliado. Pero el afiliado está enfermo y que alguien me atienda. Sobre todo cuando es un caso así de emergencia grave. Quienes toman la decisión son los familiares. Los familiares desconfían mucho del servicio de salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entonces, todo familiar busca ver cómo se lo deriva a una clínica, a un centro de atención privada. Todo familiar. Mañana, Dios no quiera, Alfredo, te enfermas tú, ya saliste del seguro, te enfermas tú, te da un preinfarto, te da alguna cosa que alarme a tu familia. ¿Tu familia qué va a hacer? Alfredo es afiliado. Busquémosle una derivación a la clínica Kennedy, al Omni Hospital. ¿Qué lo vamos a meter en el Seguro Social? O sea, ¿tú crees que hay la concepción de que hay más confianza en el hospital privado que en el público? Sí, porque la gente no confía en el sistema de seguro, en la atención del seguro. Y ojo, hay brillantes médicos en el seguro, en el Hospital Teodoro Maldonado, en el Hospital de los Ceibos también. Pero es el global en lo que la gente no confía. No confía. O sea, ya es un tema que es innato en el ciudadano. No, el seguro social, ahí se me muere mi pariente. Entonces, es muy difícil erradicar de la cabeza del ciudadano no buscar la derivación. Ahora, ¿qué se está haciendo o qué se ha hecho para mejorar realmente el servicio de salud en los hospitales? Para sacar a tanta mafia. O sea, ¿cómo no va a estar desconfiado el pariente de un enfermo cuando ve en televisión que mafias que se roban las medicinas, que lucran por todo? Que matan a colaboradoras de los hospitales? O sea, ¿qué se puede hacer para mejorar el servicio de salud? ¿O qué se ha hecho? Pero de manera real. O sea, ya no a estas alturas, Alfredo, lo que quisiéramos hacer o lo que vamos a hacer. Ya qué se hizo, cómo queda el servicio de salud una vez que culmine el gobierno de Guillermo Lasso. Bueno, ha mejorado sustancialmente, Pocho. Hay cambios importantes. No todo es malo en la seguridad social. En las noticias prevalecen evidentemente las cosas negativas, y además la percepción de la gente en efecto es de que es malo, pero no todo es malo. Yo he recorrido, he visitado, he entendido, hay acciones extraordinarias, trasplantes, personas que han hecho, que han tenido intervenciones quirúrgicas y que no podían caminar con fuertes dolores, un karateca. ¿No habrá que comunicar eso, por ejemplo? Estamos comunicando, pero es todo un proceso cuesta arriba que no se hace lamentablemente de la noche a la mañana. Y hemos mejorado, hay grandes avances. Yo estuve en este radio hace algunos meses y cuando yo llegué, ustedes recordarán, por ejemplo, el tema de las medicinas, que era un tema crítico. Ya hoy día no se habla del problema de la medicina, porque había 35% de medicinas, ya que habla Pocho, en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo.
35% de disponibilidad de medicina. Hoy estamos en el 83% de disponibilidad de medicina. ¿Qué modificaron ahí, por ejemplo? El sistema de compra por catálogo. Bueno, compras por catálogo, subasta inversa, pero sobre todo la decisión férrea desde arriba de impulsar, de obligar a todos los directores de hospitales que tienen que asumir su rol y actuar, pero actuar ejecutivamente, porque teniendo los recursos como los tenían, no los utilizaban y al final del año perdían las asignaciones respectivas. Pero este es un ejemplo puntual. Es cuestión de apretar y exigir a la gente que cumpla su rol y que lo hagan bien. Y obviamente hay personas que lo hacen indebidamente, porque ya es un tema también de falta de cultura, quienes lo hacen mal, no hacerlo en función de los valores de la ética y del profesionalismo, que desafortunadamente brillan en gran parte en la ausencia de la función pública. Ya, yo quiero volver, Carlos, no del todo. Quiero volver al tema del estado financiero del IES. Porque tú dijiste ese es otro capítulo y ahí quedó tu respuesta, pero yo quiero escuchar esa respuesta. Hay deudas del gobierno central, no digo del gobierno de Lazo, del gobierno central, que por supuesto realmente se crearon en el gobierno de Correa, cuando se negó a reconocer ese 40% de aportaciones. Y obviamente no se pagó y se acumuló esa deuda y luego la Corte Constitucional dijo páguese, entonces ha habido que pagarse retroactivo y lo actual. Entonces yo quiero saber cómo va ese pago, si el Estado ya está pagando eso en retroactivo y está al día en lo actual, por un lado. Y por otro lado también quiero saber la deuda del Estado, del gobierno central con el portafolio de inversiones, porque el IES compra y compra y compra bonos del Estado y se ha convertido desde hace muchos años en una verdadera caja chica del gobierno de turno, pero no puede recuperar su dinero. O sea, tiene los bonos, tiene los papeles, posiblemente tiene la rentabilidad, pero a la hora de la hora la plata no entra, aunque sea para volver a salir, sino que ahí está en bonos, no se paga. Hay morosidad. El Estado, el gobierno por ahí toma la decisión de pagar de repente a otro tipo de acreedores, pero al seguro lo tiene, como quien dice, en la cola siempre. Entonces quiero saber cómo va esa relación de obligaciones entre el gran acreedor, que es el seguro, y el gran deudor, que es el gobierno central. Bueno, hay varias cosas de tu pregunta, Pocho. El gobierno son inversiones importantes. El Ministerio de Finanzas nunca ha dejado de honrar sus obligaciones semestrales o trimestrales con la seguridad social. Hay un valor bastante importante en la inversión y son inversiones razonables, buenas. Un ejemplo puntual. Del fondo de pensiones, el IES tiene colocado en el BIES $6,000 millones en efectivo, en cash, por el concepto de fondos de pensiones. El resto de 9,000, los 3,000 distantes, la diferencia está colocado en otro tipo de inversiones. Pero de esos 6,000 puntualmente, al sistema de pensiones de la Seguridad Social le implican más o menos cerca de $500 millones de intereses, que toda la vida lo ha pagado hasta el día de hoy, afortunadamente, puntualmente, el Ministerio de Finanzas. No es malo invertir en bonos porque tienes un rendimiento del 8%, o sea, no hay que te atraso. dan 500. No hay atraso. Nunca ha habido atraso en la institución, al menos en los últimos 10 años. No ha habido atraso. Es bueno invertir. Pero claro, evidentemente lo que no es bueno es seguir concentrando esa inversión solo en el sector público. Hay que diversificarla. Y de hecho, el BIES coloca en créditos hipotecarios, que hay una inversión bastante importante de cerca de $4,000 millones al año, o en créditos hipotecarios. Pero repito, yo feliz he promovido intensamente la colocación de fondos del BIES en el sector privado. El sector privado ha sido también, con algunas excepciones, un buen pagador. Entonces hay la apertura para poder... O sea, en los grandes proyectos inmobiliarios, en empresas que son rentables. Siempre que sean debidamente y que no suceda lo que ha sucedido en el pasado con los famosos fideicomisos en esa inversión que el BIES tuvo,
que de 46 fideicomisos que tenemos, han estado todos arrumados y hay una inversión de 400 y pico millones. Y la plata que no quiso reconocer el gobierno y que la Corte Constitucional obligó a reconocer, ¿cómo está esa deuda? Hay una deuda que desde el año 2015 se sacaron fondos del sistema de pensiones, se sacaron unos porcentajes del sistema de pensiones para meterlo al sistema de salud y afortunadamente la Corte Constitucional dejó sin efecto esa medida y ya eso no ocurre más. Y eso desfinanció también un poco el fondo de pensiones. Pero están pagando. No, de eso no hay pago. Bueno, ahí está, entonces comencemos por cobrar. Bueno, alguien también, como ustedes saben, un día dijeron no le paguemos más ese 40% del fondo de pensiones por parte del Estado porque el IES tenía muchos recursos. Ya, ese fue el gobierno Ese es el otro del expresidente Rafael Correa. Bueno, te agradecemos, Alfredo, por tu participación aquí en este programa en Punto de Orden.